Cristina y María son las verdaderas protagonistas de la siguiente historia, pero con ellas están Gemma y Sofía. Les vamos a hablar de la ataxia de Friedreich. Es una enfermedad neurodegenerativa que ahora mismo no tiene curación, pero se está tratando de recaudar fondos para la investigación biomédica de esta dolencia. La primera protagonista de esta historia es María Blasco. Como les decía al principio, tiene 42 años, es de Pamplona y la vamos a ver trabajar en el siguiente vídeo. I'm Sarah Allen. Sou portuguesa. Me llamo María Pino Brumberg. Me llamo Alessia Mainardi. Cristina Ferrand. Vivo en México y soy escritora. I'm a writer. E sou escritora. E sono una scrittrice. Y soy escritora. Ahí tenemos parte de la historia que ha coordinado María Blasco, es una de las autoras de este libro, El legado de Marie Slau, una historia coordinada, como decimos, por María, con 17 autoras que sufren esta enfermedad. Damos las buenas tardes a María Blasco, ella no tiene facilidad para hablar, pero bueno, con ayuda de Sofía Collantes. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Con ayuda también de Gemma Pérez. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes, voluntarias del grupo de la universidad, Tartaca. Pues nos vamos a entender todas, ¿no? ¿Qué tal, María Blasco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Y gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. También está con nosotros Cristina Zarranz, que también padece esta dolencia, ataxia de Friedreich. ¿Qué tal, Cristina? Hola. ¿Qué tal estás? Algo más que María le mira. Bueno, Cristina, que también está con nosotros y como ven ustedes, bueno, pues no puede hablar claramente, pero sí que entiende perfectamente y podemos, bueno, conversar con ayuda de Sofía y de Gemma, ¿no? Bueno, una iniciativa que coordina María Blasco, una mujer que tiene dificultades incluso para escribir en el ordenador, pero que se las arregla y que utiliza un teclado virtual y consigue, bueno, pues poner en marcha todo este proyecto, ¿no, Sofía? Cuéntanos. Bueno, pues María y Cristina y las demás autoras del libro, la verdad que tienen un empuje impresionante, porque ellas padecen una enfermedad, ataxia, que solo la padece un 1% de la población. Y claro, entonces no hay fondos para investigar esta enfermedad porque la padece poca gente y entonces no se investiga. Entonces María hace años pensó que esto no podía ser así, y que ella tenía que hacer algo. ¿Qué podía hacer? Ella es escritora, ha publicado antes de esta novela otras 4, y entonces dijo, bueno, voy a buscar en el mundo personas que tengan ataxia y que sean escritoras. Fíjate qué difícil, porque un 1% de la población, o sea, entonces a través de una fundación que se llama Babel Family, encontró pues eso, en Australia, en Portugal, en Estados Unidos, en Sudáfrica. Y entonces se puso a coordinar esta novela, que es una novela, bueno, que es un bestseller, ¿no? Y que se publicó ya el año pasado. ¿Qué fines tiene esta novela? Dos. Uno, que todo aquel que compra la novela sabe que los 20 euros que cuesta irán destinados a investigar esta enfermedad.
es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, o sea que a Cristina y a María no les va a llegar, pero ellas saben y quieren que a los que nazcan después les llegue la investigación y les pueda curar de esta enfermedad. Y luego también lo que quieren con esta novela es que las personas sepamos en qué consiste esta enfermedad, Porque o sea, es una divulgar. Eso es, ¿no, Gemma? Poco frecuente, una enfermedad rara que, como decimos, ahora mismo no tiene tratamiento, pero que ambas sé que confían en que ese tratamiento llegará algún día, por eso están luchando por ello, ¿no? ¿Cómo os acercáis al proyecto? Cuéntanos, Gemma. Bueno, en mi caso fue pura casualidad, la verdad. Yo no conocía ni a Sofía, ni a María, ni a Cristina, pero bueno, coincidí en un puesto en el que estaba María con los libros, porque era un sitio en el que habían decidido pues, presentarlo un poquito ese día. Y yo pues me gusta leer, entonces pues me acerqué y me sorprendió pues una chica joven en silla de ruedas, dije, ay, pues seguro que hay una historia interesante detrás, ¿no? Y empecé a hablar con ella y bueno, como ya veis que no es ni poco simpática ni nada, pues ya enseguida pues me picó el gusanillo y empecé a ojear el libro y dije, pues lo voy a comprar y ya te voy a decir qué me parece y si me gusta y tal. Y empecé así simplemente por comprar el libro pues por curiosidad, porque me parecía que tenía buena pinta y nada, pues lo devoré sin querer porque me enganchó muchísimo. Hacía tiempo que no encontraba un libro así, la verdad, y desde que lo leí dije, es que esto tiene que darse a conocer, o sea, es genial, es genial. María, tú no te rindes, eres una luchadora nata. Sí, ¿verdad? Bueno, yo intento hacerlo Lo que puedo. Lo que puedes, ¿no? Pero es mucho, ¿no? Lo que hacen tanto María como Cristina con una enfermedad complicada que cuando les degenerativa, ¿cuándo surge en ambos casos? Cuando eran pequeñas, las dos. Cuando eran pequeñas las dos, que bueno, que ellas cuentan, ayer tuvimos una tertulia en la que escribieron lo que querían decir y entonces Cristina nos comentaba pues que ella de pequeña soñaba con ser bailarina y nadadora y cuando era pequeña pues de repente pues sus padres vieron que tenía un omóplato distinto, la llevaron al médico y ya le diagnosticaron esto y entonces ella ya desde pequeña sabe que va a vivir con esta enfermedad. Estudia magisterio, o sea, son las dos unas personas muy batalladoras. María es filóloga, tienen también un diploma de estudios vascos y además tienen mucho sentido del humor, ambas, porque ayer le preguntaban a María, ¿no? Dicen, bueno, ¿y hablas euskera? Y decía María, contestaba María, dice, bueno, con lo mal que se me entiende en castellano, como para hablar euskera, y dice, entiendo euskera, pero no lo hablo, aunque lo entiende perfectamente. Claro, bueno, es un thriller, ¿no?, que recorre la historia de María Eslao. ¿Podemos hablar un poquito de este personaje y de cómo es la novela? Sí, pues está ambientada a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, digamos que finales del siglo XX incluso, o sea que casi hoy, y es todo ambientado en la historia de una familia a través de varias generaciones. El título del libro es El legado de María Eslao, que es, digamos, no solo es esta enfermedad, sino todo lo que con ella va, ¿no?, unido. Es una enfermedad que afecta a la persona que la tiene, pero también a sus familiares, a sus amigos, y todo eso en el momento sociopolítico que a cada uno le toca vivir, ¿no? Entonces, la familia en concreto que es protagonista, bueno, pues es una familia de origen judío, afincada en Alemania, que no es casualidad. María quiso que fuera así, porque el médico que descubrió, o que puso el nombre a la enfermedad, ¿no?, el doctor Friedreich, pues era alemán. Entonces, por eso la novela comienza allí, pero en el siglo XIX, pues con el contexto histórico que se da, digamos que se ven forzados a emigrar, entonces viajan a América y la novela va recogiendo todo ese éxodo y todas las, digamos, vicisitudes que tienen estas personas, no solo, ya digo, con la enfermedad, sino con todas las demás cosas que trastocan su vida, porque a fin de cuentas uno no es solo su trabajo, su enfermedad o su grupo reducido de conocidos, ¿no? Entonces la novela pasa a América, de América vuelve nuevamente a sus raíces europeas, entonces es una mezcolanza entre el presente, pasado y futuro, porque siempre es una visión global de esta enfermedad con lo que uno hereda del pasado, lo que tiene en este presente y lo que le gustaría para su futuro. Sí. Bueno, Cristina es la autora de uno de los capítulos, ¿no? Con vuestra ayuda yo creo que podríais contarnos un poco en qué se ha centrado ella, ¿verdad? Cristina, ¿qué capítulo escribiste tú? Yo no lo sé. María, ¿qué capítulo escribió Cristina? ¿Nos acordamos? El número. Sí. No me acuerdo.
pero es un camino del siglo ¿Sí? XIX. Vale, del siglo XIX. Sí, es un sí. capítulo, o sea, Eso es. sí. Viajan Donde viajen Sí. a Suiza a Suiza, en tren en tren. En tren. Ujú. de De Alemania Alemania a Suiza. a Suiza. Y allá en el tren En el tren hay una asesinato. Sí. Asesinado. En el tren hay un asesinato. Es Bueno, que, no vamos es a que no, desvelar no más, sigas porque efectivamente, hasta ahí podemos leer, ¿no? O sea Exactamente. que Bueno, una historia, Yo, sí. fíjate, si te parece y me Sí, claro. permites, Amaya, Adelante, Sofía. a mí me parece que conociendo hoy, como tenemos la posibilidad de ver a María y a Cristina, dices, bueno, son dos personas que están afectadas por ataxia y han hecho todo para salir adelante y para que además la enfermedad se minimice en otras personas. Y entonces dice, ¿y los demás qué hacemos? Que claro, entonces, ¿Cómo podemos ayudar? claro, entonces ¿cómo podemos? Comprando el libro. Perfecto. Claro, porque lo tenemos en todas las librerías, en todas las librerías, Pamplona, en todas las Navarra. librerías, en todas, vamos Sí. totalmente y fuera de la comunidad foral también. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahora que está cerca el verano y es una novela apasionante, yo animo a que apasionadamente la gente que lo compre sepa que está ayudando a la investigación de la ataxia, que además conocerá a través de esa novela cómo es padecer esa enfermedad y bueno, pues es ponernos al lado de María y de Cristina y del resto de personas en el mundo que la padecen. Claro, bueno, una enfermedad que además no será fácil mostrar al mundo, ¿no? Es decir, por poco conocida, precisamente entiendo que tanto Cristina como María a veces sufrirán, bueno, pues la forma inadecuada que tenemos quizá los demás de dirigirnos a ellas, bueno, pues a veces tratándolas, bueno, como si fueran personas de menor edad, ¿no? Precisamente por la dificultad igual que entraña la enfermedad, ¿no, María? Asientes, porque seguro que eso es muy habitual, ¿no, Claro. Gemma? Sí que lo es. María suele decirlo, me gustaría que nos conocierais. O sea, puede ser difícil porque a nosotras reconocemos que nos cuesta hablar o nos cuesta comunicarnos, pero bueno, no os fijéis solo en lo que se ve externamente. Es una enfermedad que se centra mucho en la movilidad, en los trastornos de sensibilidad o del equilibrio y por eso las personas afectadas terminan fácilmente en una silla de ruedas, que eso es lo llamativo. Hay muchas enfermedades que comparten eso, ¿no? Pero lo que ellas piden es, bueno, intenta superar la silla de ruedas, intenta superar mi tartamudeo, mi disartria, intenta llegar a mi mente y a mi corazón, ahí es donde me gustaría que tú estuvieras. Y si no puedes, por lo menos inténtalo. Bueno, pues lo intentamos, desde luego, y además nos sentimos muy agradecidas de que hayáis venido hasta aquí, tanto Cristina y María, la verdad, os lo agradecemos profundamente. Muchas gracias. Amaya, Gemma, ¿me gustaría? Gemma, Gemma. recuerdo Sí. las librerías. Las librerías las donde se puede librerías, comprar. Sí, porque ¿no? es verdad que Sí. tenemos en Pamplona, Eso en es. Cizur, entonces básicamente puede ser en la librería Koala, Sí. en la librería Gonzalo, en la librería Bárzuza, Aprobando Suerte, en la librería Troa Universitaria, sí, también está la asociación Ibili, que está en la Rochapea, Sí. y de todos modos, si alguien se pierde en las librerías o pasaran las semanas y sigue queriendo interesarse, hay un Facebook que tiene el mismo nombre que el libro, El legado de Marie Slau, pueden escribir ahí y les dirán personalmente cuál es la librería más cercana a su casa. Ya decimos que no solo está en estas de Pamplona y Cizur, también está en otras comunidades de España y se está moviendo ya en el extranjero. Que la gente se mueva, que aproveche, si ya lo han leído ellos, pues es un gran regalo. Yo lo recomiendo porque empecé así y bueno, todos los amigos que se lo he recomendado me han dicho gracias. De verdad que no me lo esperaba. Pues con esto nos quedamos, con este proyecto liderado por estas 4 mujeres y otras tantas más, ¿no? Sofía, Gemma, Gracias, Amaya. María y Cristina, muchas gracias por acompañarnos, un placer, de verdad, y hasta otro día, ¿de acuerdo? Muchas gracias, gracias a todas. Bueno, abrimos así el programa, hacemos ahora una pausa y después de ver a estas mujeres coraje, seguimos con otras historias.